Estás escuchando el canal Portador del Amor. Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. La noche había caído sobre Ciudad de México con una frialdad poco común. Isabela caminaba con pasos vacilantes, sus ojos rojos de tanto llorar. Su padrastro la había echado de casa tras una discusión que terminó en gritos y empujones. La joven de 24 años, sin familia cercana y sin dinero, se encontró sola bajo la neblina. Llevaba apenas una mochila con pocas cosas y un abrigo demasiado delgado para el viento helado. Cada esquina le recordaba lo rota que estaba su vida, pero aún no sabía que esa noche cambiaría su destino para siempre. Se refugió en una parada de autobús desierta. El aire cortaba como cuchillas y sus manos temblaban sin control. A su lado vio a una niña de no más de 6 años, con un vestido desgastado y sandalias. La pequeña abrazaba una muñeca rota y miraba al suelo, como si temiera al mundo. Isabela la observó en silencio, preguntándose qué hacía allí sola a esa hora. La niña levantó la vista y sus ojos reflejaron un dolor demasiado grande para su edad. Ese cruce de miradas fue el inicio de un lazo invisible. ¿Estás sola?, preguntó Isabela con voz temblorosa. La niña asintió, bajando la mirada de inmediato. «Me llamo Esperanza», susurró, como si dijera un secreto. El nombre le pareció un presagio. Isabela sacó de su mochila un pequeño sándwich que había guardado de la mañana. «Podemos compartirlo, ¿quieres?». Esperanza dudó, pero finalmente tomó un pedazo. Por primera vez en días, Isabela sonrió. La noche se hizo más fría. El viento soplaba fuerte y ambas se abrazaron para darse calor. Isabela acariciaba el cabello enredado de la niña mientras pensaba en lo injusto que era todo. «Ella merece un hogar, una familia, no esto», se dijo en silencio. La pequeña se quedó dormida sobre su regazo. Isabela, aún con lágrimas en los ojos, juró que no la dejaría sola. En ese momento, una sombra se acercó a la parada. Un hombre de unos 30 años, con abrigo oscuro y una expresión cansada, las observó con cautela. «¿Están bien?», preguntó con voz grave, pero amable. Isabela se tensó, abrazando a Esperanza con fuerza. El hombre levantó las manos en señal de paz. «Soy Mateo Torres, psicólogo. Trabajo cerca de aquí. Solo me preocupa verlas así en la calle». Sus palabras sonaban sinceras. Isabela lo miró con desconfianza, pero había en sus ojos una calidez que no podía ignorar. Mateo se sentó en el banco, dejando una distancia prudente. Les ofreció un café caliente que llevaba en un vaso de cartón. Isabela dudó, pero el aroma reconfortante la venció. «Gracias», susurró, mientras compartía con Esperanza. Él no hizo más preguntas, solo las acompañó en silencio. El simple gesto de no presionar ya era un alivio. Por primera vez esa noche, Isabela sintió que alguien las veía de verdad. Cuando el último autobús pasó sin que nadie subiera, Mateo se levantó. «Sé que no confías en mí, y tienes razón en ser cauta. Mi apartamento está cerca. Pueden quedarse allí esta noche, aunque sea para descansar un poco». Isabela lo miró con recelo. Había aprendido a no fiarse de desconocidos, mucho menos siendo mujer sola con una niña. Pero la idea de pasar la noche en la calle, bajo el frío, era insoportable. Esperanza la miró con ojos suplicantes. Finalmente asintió. El departamento de Mateo era modesto pero cálido. Un sofá con mantas, libros en cada rincón y una lámpara tenue creaban un ambiente acogedor. «Pueden dormir aquí», dijo él, señalando el sofá. «Yo me quedaré en la habitación». Isabela agradeció en voz baja, mientras ayudaba a Esperanza a acomodarse. La niña se acurrucó con la muñeca rota en brazos. Isabela, agotada, se sentó junto a ella. Mateo cerró la puerta respetando su espacio. Por primera vez en mucho tiempo, ambas durmieron bajo un techo seguro. Al amanecer, Isabela despertó con el aroma a café recién hecho.
Mateo estaba en la cocina, preparando algo simple para desayunar. «Buenos días», saludó con una sonrisa tranquila. Isabela respondió tímida, aún sin saber cómo comportarse. Esperanza, en cambio, se levantó de un salto y se acercó curiosa. Mateo le sirvió un vaso de leche y pan con mantequilla. La niña sonrió ampliamente, iluminando la sala. Ese gesto sencillo hizo que el ambiente se llenara de esperanza. Durante el desayuno, Mateo habló poco de sí mismo. Solo mencionó que había perdido a su hermana años atrás y que desde entonces intentaba ayudar a personas en situaciones difíciles. Isabela lo escuchaba con atención, sintiendo que su historia tenía heridas ocultas. Ella, en cambio, no contó nada. No estaba lista para exponer su vida a un extraño. Aún así, algo en la forma en que él las miraba la hacía sentir protegida. Esperanza lo escuchaba como si fuera alguien importante. Los días se transformaron en semanas. Mateo nunca presionó a Isabela para quedarse, pero tampoco las dejó ir sin rumbo. Les consiguió ropa limpia, ayudó a inscribir a Esperanza en la escuela y orientó a Isabela en la búsqueda de trabajo. Cada gesto era un ladrillo en la construcción de una confianza inesperada. Isabela comenzó a reír de nuevo, tímidamente. Esperanza se aferraba a él como a una figura paterna, y poco a poco el corazón de Isabela empezó a latir distinto. Una tarde lluviosa, mientras lavaban los platos juntos, las manos de Isabela y Mateo se rozaron. Ambos se quedaron quietos, sorprendidos por la electricidad del contacto. Sus miradas se encontraron y un silencio denso llenó la cocina. «Perdón», murmuró ella, sonrojada. «No tienes que disculparte», respondió él suavemente. Ninguno dijo más, pero ambos sabían que algo había cambiado. El amor comenzaba a germinar en medio de la rutina. El mundo exterior, sin embargo, no tardó en irrumpir. Una trabajadora social llegó al apartamento tras recibir denuncias anónimas de que una niña vivía con extraños. Isabela temblaba de miedo al pensar que podían quitarle a Esperanza. Mateo explicó la situación con calma, presentando pruebas de que la niña estaba inscrita en la escuela y recibía cuidados. La mujer los miró con severidad, pero también con cierta comprensión. Les dio un plazo para regularizar todo. El riesgo era real. Podían perderla. Esa noche, Isabela lloró en silencio. Mateo se acercó, dándole un pañuelo. «No vamos a dejar que te la quiten», dijo con firmeza. Isabela lo miró, conmovida por la determinación en sus ojos. «No soy nadie, Mateo. No tengo dinero, ni casa, ni familia. ¿Cómo voy a luchar contra el sistema?» Él tomó su mano con suavidad. «No estás sola. Ahora somos un equipo». Por primera vez, ella creyó que era posible resistir. Mientras todo eso ocurría, alguien más observaba desde las sombras. Ramón, el padrastro de Isabela. Había seguido sus pasos, resentido por la manera en que ella había escapado de su control. Ramón era un hombre violento y manipulador, acostumbrado a imponer miedo. Al verla protegida en casa de otro, su rabia creció. «Esa muchacha siempre fue un estorbo», murmuraba con odio. El peligro comenzaba a acercarse de nuevo, y esta vez no se iría sin causar daño. Una mañana, Esperanza regresó de la escuela con un dibujo en las manos. Había pintado una casa con 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre. En la parte superior escribió «Mi familia». Isabela lo miró con lágrimas en los ojos. Mateo se quedó sin palabras, conmovido. Ese pedazo de papel confirmaba lo que ya sentían en silencio. Se habían convertido en algo más que 3 extraños unidos por el azar. La vida cotidiana trajo momentos de ternura inesperada. Isabela comenzó a trabajar en una cafetería cercana y cada tarde regresaba con galletas para compartir. Mateo, tras sus consultas, pasaba tiempo ayudando a Esperanza con la tarea. Las risas llenaban el apartamento, rompiendo la sombra de la soledad. Pero entre esos instantes felices, el temor persistía.
El plazo dado por la asistente social corría y Ramón rondaba como un fantasma. La paz era frágil. Un día, al salir del trabajo, Isabela fue interceptada por Ramón. «Así que aquí estás, escondida como una rata», escupió con desprecio. Ella retrocedió con el corazón acelerado. «No tienes derecho a seguirme». Él sonrió con malicia. «Siempre tuve derecho sobre ti, y esa niña no es tuya». Isabela tembló. Sabía que su pasado no iba a soltarla tan fácilmente. Mateo apareció en ese momento, poniéndose entre ambos. «Aléjate de ella», dijo con voz firme. Ramón lo miró de arriba abajo, burlón. «¿Y tú quién eres? ¿Su salvador?» «No», respondió Mateo. «Soy alguien que no permitirá que la sigas lastimando». La tensión era insoportable. Ramón se alejó, no sin antes lanzar una amenaza. «Esto no termina aquí». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, la calma del apartamento se tiñó de miedo. Isabela apenas podía dormir, recordando las palabras de Ramón. Mateo la tranquilizó, asegurándole que encontrarían una manera de protegerse legalmente. Esperanza, ajena al peligro, dormía entre ellos con la muñeca rota, en brazos. Ver la inocencia de la niña hizo que Isabela reafirmara su decisión. No dejaría que nadie la dañara. Ese pequeño ser se había convertido en su razón de vivir. La trabajadora social regresó para evaluar la situación. Esta vez vio un hogar con reglas, rutinas y amor verdadero. Aún así, dijo con frialdad, «Lo que ustedes sienten no basta. Necesitamos documentos legales». Isabela apretó los puños, frustrada. Mateo pidió tiempo, prometiendo conseguir apoyo de abogados. La mujer asintió, pero advirtió que volvería pronto. El reloj seguía corriendo en contra. Isabela comenzó a estudiar de noche para completar sus trámites de adopción. Entre papeles y requisitos descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Mateo la animaba, repitiendo, «No se trata de lo que fuiste, sino de lo que eliges ser ahora». Sus palabras se clavaban en su corazón como un bálsamo. Aunque agotada, Isabela no se rindió. La promesa de darle un hogar a Esperanza era suficiente para luchar contra todo. Mientras tanto, los sentimientos entre ella y Mateo crecían. Cada mirada, cada roce se convertía en confesión silenciosa. Sin embargo, ambos temían dar el siguiente paso. El miedo a mezclar el amor con la lucha por la custodia los contenía. Una noche, mientras acomodaban papeles, Mateo tomó valor. «Isabela, pase lo que pase, quiero que sepas que yo también las necesito». Ella lo miró, con lágrimas brillando. Era la confesión que había esperado. Pero la felicidad era interrumpida una y otra vez. Ramón apareció en la escuela de Esperanza, intentando llevarla por la fuerza. Los maestros intervinieron, llamando a la policía, pero él escapó antes de ser detenido. La niña llegó aterrada a casa, abrazando a Isabela con desesperación. Ese día comprendieron que el peligro no era solo un recuerdo, sino una amenaza latente. Mateo denunció formalmente a Ramón, aunque sabía que no sería fácil atraparlo. El enemigo estaba cerca. La tensión alcanzó su punto máximo semanas después, cuando Esperanza enfermó gravemente. Una fiebre alta la llevó al hospital de urgencia. Isabela no se separaba de su cama, llorando sin consuelo. Mateo hablaba con los médicos, tratando de mantener la calma. Fue allí donde Ramón reapareció, intentando aprovechar la vulnerabilidad del momento. Isabela lo enfrentó con valentía, aunque temblaba por dentro. Sabía que ese era el clímax de su lucha, y que, si lograba superarlo, nada volvería a separarlas. En el hospital, los pasillos parecían interminables. Isabela sostenía la mano de Esperanza mientras los médicos colocaban suero y monitoreaban la fiebre. Mateo se mantenía firme a su lado, aunque la preocupación lo carcomía por dentro. De pronto, Ramón apareció en la puerta de la habitación. Su mirada oscura destilaba odio y obsesión. «Esa niña no te pertenece, Isabela.
Ella se levantó de inmediato, interponiéndose entre él y la cama. «No vuelvas a acercarte a ella». Los gritos alertaron al personal del hospital. Mateo llamó a seguridad, pero Ramón aprovechó la confusión para escapar una vez más. El miedo quedó flotando en la habitación como un veneno invisible. Isabela temblaba, pero su mirada era firme. «Ya no voy a huir. Voy a proteger a Esperanza, aunque me cueste la vida». Mateo la abrazó con fuerza. «No estás sola, lucharemos juntos». Ese juramento fue más fuerte que cualquier amenaza. La recuperación de Esperanza fue lenta pero constante. Cada día, Isabela se sentaba a su lado, contándole historias inventadas para distraerla. Mateo le leía cuentos infantiles, cambiando las voces para hacerla reír. La niña, débil pero sonriente, murmuraba: «No me dejen nunca». Esas palabras reforzaron la decisión de ambos. Harían lo imposible para convertirse en su familia legal. El amor ya no era solo un sentimiento, era un compromiso. Un abogado, amigo de Mateo, comenzó a ayudarlos con el proceso de adopción. El camino era largo, lleno de trámites y entrevistas, pero cada firma, cada documento, era un paso hacia la esperanza. Isabela descubrió en 1900 en sí misma una determinación desconocida. Ya no era la muchacha rota que había llorado en la nieve. Era una madre en formación, dispuesta a pelear contra todo. El amor le daba una fuerza que nunca imaginó. Mientras tanto, Ramón no se daba por vencido. Rondaba la cafetería donde trabajaba Isabela, enviaba mensajes amenazantes, dejaba notas bajo la puerta. Su obsesión se volvía peligrosa. Mateo decidió aumentar la seguridad y presentó más denuncias. El sistema era lento, pero cada paso legal era un escudo. Isabela sabía que aún vivían bajo una sombra, pero también sabía que esa sombra no sería eterna. En medio de la tormenta floreció el amor. Una noche, agotados tras un día de trámites, Isabela y Mateo se quedaron en silencio en la sala. Él tomó su mano y la miró con ternura. «Isabela, lo que siento por ti no es compasión, es amor». Ella lloró, liberando todo lo que había guardado en su pecho. «Yo también te amo, Mateo». El beso que compartieron fue la confirmación de lo que ambos sabían. El amor había nacido de las ruinas, pero ahora era más fuerte que nunca. La trabajadora social regresó para una última evaluación. Esta vez no encontró dudas. Vio a una mujer comprometida, a un hombre dispuesto a proteger y a una niña amada como nunca. «No es común encontrar tanta entrega», dijo con un dejo de emoción. Isabela respiró aliviada, aunque sabía que aún faltaba la decisión del juez. El futuro pendía de un hilo, pero la esperanza crecía, y ese era el regalo más grande. El juicio de adopción se fijó para el mes siguiente. Los nervios se mezclaban con ilusión. Isabela preparó un vestido sencillo para la ocasión, mientras Mateo organizaba todos los documentos. Esperanza dibujó un corazón con 3 figuras dentro. «Mi familia». Ese papel se convirtió en un amuleto. El día señalado entraron de la mano al tribunal. El murmullo de la sala se apagó cuando el juez tomó la palabra. Ramón intentó presentarse para oponerse, alegando derechos inexistentes. Pero su historial de violencia y las denuncias pesaban en su contra. El juez lo escuchó apenas unos minutos antes de ordenar su salida. Isabela sintió un peso enorme liberarse de sus hombros. El pasado ya no tendría poder sobre su vida. El juez miró a la niña y luego a la pareja. Esperanza Ramírez quedará legalmente bajo el cuidado de Isabela Martínez y Mateo Torres. El llanto de felicidad fue inevitable. Ese día, al salir del tribunal, la ciudad parecía distinta. El sol brillaba con un calor suave y las calles se llenaban de colores. Isabela abrazaba a Esperanza con fuerza, mientras Mateo las rodeaba con sus brazos. Eran al fin una familia. El camino había sido doloroso, pero también transformador. La vida les regalaba una segunda oportunidad.
y ellos no pensaban desaprovecharla. Los meses siguientes estuvieron llenos de reconstrucción. Isabela dejó la cafetería y comenzó a estudiar pedagogía por las noches. Su sueño de enseñar volvía a renacer. Mateo siguió con su consulta, pero también dedicaba tiempo a proyectos sociales con niños vulnerables. Esperanza, más feliz que nunca, se adaptó a la escuela con rapidez. El hogar se llenaba de risas y pequeños logros cotidianos. Cada día era un triunfo. Un fin de semana, Mateo las llevó a Xochimilco. En una trajinera adornada con flores, rieron, cantaron y comieron juntos. El reflejo del agua mostraba algo nuevo. No eran 3 sobrevivientes, sino una familia unida. Isabela se recostó en el hombro de Mateo, mientras Esperanza jugaba cerca. Por fin tenemos paz, pensó ella con gratitud. La promesa de un futuro juntos brillaba en cada sonrisa. El pasado quedaba atrás, como una sombra lejana. Sin embargo, la vida aún tenía pruebas. Una noche, recibieron la noticia de que Ramón había sido detenido tras un intento de agresión en otro barrio. La noticia les dio un respiro definitivo. Ya no habría fantasmas persiguiéndolos. Isabela lloró, no de miedo, sino de alivio. Mateo la abrazó con fuerza, susurrándole, «Ya estás En efecto, libre». Por primera vez lo estaba. Con la amenaza disipada, la relación entre Isabela y Mateo floreció más abiertamente. Comenzaron a planear un futuro con viajes, proyectos y sueños compartidos. Esperanza disfrutaba verlos felices y a menudo los llamaba mamá y papá sin dudar. Cada palabra de la niña era un regalo. La herida del abandono se transformaba en raíz de amor. Lo que un día fue dolor, ahora era esperanza. Mateo decidió dar un paso más. Preparó una cena sencilla en casa, con velas y música suave. Cuando Esperanza ya dormía, tomó la mano de Isabela. «Quiero que este amor no tenga final. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella lo miró con lágrimas y una sonrisa radiante. «Sí, Mateo, sí quiero». El beso que siguió fue más dulce que cualquier tango, más eterno que cualquier promesa. La boda fue íntima, rodeada de amigos cercanos y vecinos. No hubo lujos, pero sí un amor palpable en cada rincón. Esperanza llevó un vestido blanco pequeño, llevando los anillos hasta el altar, improvisado. Los aplausos resonaron y las lágrimas de emoción corrieron sin pudor. Isabela, que un día había sido expulsada a la nieve, ahora caminaba hacia un futuro iluminado. La vida le había devuelto todo lo que le quitó, y más aún. Tras la boda, se mudaron a una casa pequeña en Coyoacán. Allí, Isabela decoró cada rincón con flores y colores. Mateo instaló una biblioteca y Esperanza llenó las paredes de dibujos. El hogar se convirtió en un santuario de amor y resiliencia. Las cicatrices seguían allí, pero se habían transformado en huellas de victoria. La felicidad ya no era un sueño, era una realidad tangible. Un día, Esperanza llevó a casa un diploma escolar. Había ganado un concurso de redacción con un texto titulado «Mi familia del corazón». Lo leyó en voz alta. «No importa de dónde vengamos, importa a quién elegimos amar». Isabela y Mateo lloraron de orgullo. Esa niña que había encontrado en ellos un refugio, ahora les enseñaba la mayor lección. El amor no se hereda, se construye. Los años avanzaron con tranquilidad. Isabela se convirtió en profesora cumpliendo su sueño. Mateo abrió un centro comunitario para niños sin hogar. Esperanza creció rodeada de apoyo y amor, con la certeza de que su historia no estaba marcada por la pérdida, sino por la superación. Cada logro de ella era también un triunfo de ellos. La vida, finalmente, tenía sentido, y todos lo sabían. Un aniversario, Isabela y Mateo regresaron a la parada de autobús donde todo comenzó. Allí, bajo la misma farola, se abrazaron en silencio. «Esa noche pensé que todo había terminado para mí», dijo ella. «Esa noche fue el principio», respondió él.
El viento frío soplaba, pero ya no dolía. Era solo un recuerdo, un testigo de lo que habían superado. La nieve ya no era lágrimas, era memoria. El recuerdo de la abuela de Isabela vino a su mente. Ella siempre decía que las familias se hacían en el corazón, no en la sangre. Ahora entendía esas palabras. El amor que compartían era más fuerte que cualquier apellido. La historia que empezó con abandono terminó en pertenencia. El círculo estaba completo, la herida había sanado. La comunidad también los abrazó. Vecinos, amigos y colegas los veían como ejemplo de lucha y ternura. Su historia se contaba en voz baja, inspirando a otros a no rendirse. No eran héroes, solo personas que eligieron amar en medio de la adversidad. Y esa elección cambió todo. Isabela comprendió que su dolor no había sido en vano. Había florecido en vida nueva. En una tarde de verano se sentaron los tres en el patio de su casa. Isabela preparaba limonada, Mateo leía un libro y Esperanza pintaba en un cuaderno. Era una escena simple, pero llena de paz. Esto es todo lo que siempre quise, pensó Isabela. Después de tanto sufrimiento, había encontrado el verdadero significado de hogar. No necesitaba más. La felicidad estaba en lo cotidiano. Al caer la noche, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Isabela tomó la mano de Mateo, mientras Esperanza corría riendo por el jardín. «Gracias por no soltarme cuando estaba rota», dijo ella. «Gracias por enseñarme a amar de nuevo», respondió él. El silencio se llenó de promesas no dichas, pero sentidas en el corazón. Todo lo perdido había sido recuperado y multiplicado. La vida de Isabela, Mateo y Esperanza se convirtió en un testimonio de que la superación es posible y que el amor verdadero no conoce fronteras. De la nieve y el abandono habían nacido familia, ternura y esperanza. Cada lágrima se transformó en sonrisa, cada herida en cicatriz luminosa. Porque cuando dos corazones deciden resistir y amar, ni el frío más duro, ni la sombra más oscura pueden apagar la luz. Así, bajo el cielo de Ciudad de México, su historia quedó grabada como un tango eterno de superación y amor.